Sin duda, el caso de los hermanos Rojo es uno de los más perturbadores y escalofriantes de la historia policial chilena. No solo estremeció a la nación, sino que su impacto cruzó fronteras y alcanzó resonancia internacional, dejando a todos en estado de shock. El crimen ocurrió el 17 de enero de 2008 en el aparentemente tranquilo barrio de Puente Alto. Janet Hernández, en un acto inconcebible e incomprensible, cometió el filicidio de sus dos hijos, Esteban Rojo, de tan solo 7 años, y Pablo Rojo, de 16. Ambos fueron brutalmente atacados con un martillo en la cabeza en un ataque de violencia que parecía sacado de una pesadilla. Las razones que llevaron a una madre a cometer tal atrocidad siguen siendo un enigma que muchos tratan de desentrañar. ¿Qué oscuras fuerzas o desesperación pudieron haberla impulsado a llevar a cabo tan horrendo acto? Los detalles de la macabra escena del crimen son casi demasiado terribles para describir, pero son esenciales para entender la magnitud de esta tragedia. El desgarrador desenlace de esta historia no solo dejó a una familia destrozada, sino que también impactó profundamente a la comunidad y al país entero. En los próximos minutos te llevaremos a través de los sombríos pasajes de este caso, desvelando las incógnitas y revelando los secretos que rodearon este evento trágico. Mantente con nosotros mientras desentrañamos los oscuros y misteriosos detalles del caso de los hermanos Rojo. Una historia que dejó una marca indeleble en la historia de Chile. Para dar inicio a este inquietante caso, es importante conocer a la familia que quedó trágicamente marcada por el horror. La familia Rojo estaba conformada por el padre, Pablo Rojo Rodríguez, la madre, Janet Hernández, y sus 2 hijos, Esteban y Pablo Rojo. Janet, de 40 años al momento del crimen, trabajaba en una peluquería ubicada en el centro comercial Caracol de Puente Alto. Este edificio, con su arquitectura distintiva, albergaba numerosas peluquerías atendidas por travestis, un detalle que podría parecer trivial, pero que cobraba relevancia dado que muchos de sus clientes eran delincuentes y traficantes tanto a nivel nacional como internacional. El fatídico día, 17 de enero, la pareja se reunió después del trabajo para regresar juntos a casa. Mientras se aproximaban a su hogar, alrededor de las 20 horas, Pablo decidió quedarse conversando con un vecino, mientras Janet continuó sola hacia su casa. Fue en ese breve lapso cuando la tragedia se desencadenó. De repente Janet salió de su casa visiblemente afectada y en estado de shock, llorando desconsoladamente y gritando. Pablo, al verla en tal estado, se apresuró a acercarse a ella. Después de un breve intercambio de palabras, él corrió hacia la casa para descubrir la causa del pánico de su esposa. Lo que encontró adentro fue una escena de pesadilla. Pablo encontró a su hijo mayor, Pablo Jr., en el sofá con el cráneo destrozado, pero aún con vida. En un estado de desesperación, continuó buscando a su hijo menor Esteban. Subió las escaleras y lo encontró en una de las habitaciones ya sin vida. La devastación fue absoluta. Desesperado y gritando, Pablo salió de la casa en busca de ayuda, mientras Janet seguía llorando en la calle, consolada por sus vecinas. La policía llegó rápidamente al lugar y lo que inicialmente parecía un brutal ataque externo comenzó a tomar un giro más oscuro y siniestro. Las primeras hipótesis apuntaban a un robo que había salido terriblemente mal, con los niños intentando proteger su hogar, solo para ser brutalmente atacados. La supuesta ausencia de algunos objetos de valor parecía apoyar esta teoría. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, los detalles comenzaron a revelar una verdad mucho más macabra y perturbadora. Las entrevistas, la recolección de evidencias y la reconstrucción de los hechos empezaron a destapar la verdadera naturaleza del crimen. No fue un simple robo, sino algo mucho más calculado y siniestro. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que nadie había anticipado, y lo que surgió fue una historia de traición y horror que conmocionó a toda la comunidad y dejó una marca indeleble en la historia policial chilena.
Lo que parecía un trágico caso de violencia doméstica se transformó en un relato escalofriante de asesinato y engaño. La oscura verdad que finalmente salió a la luz fue más aterradora de lo que nadie podría haber imaginado, revelando los secretos más profundos y oscuros de la familia Rojo y dejando a todos preguntándose sobre la verdadera naturaleza de los eventos de esa fatídica noche. El caso de los niños Rojo capturó la atención de todo Chile, inundando los medios de comunicación con imágenes de los pequeños y detallados informes sobre el progreso de la investigación. La preocupación por la seguridad en el país se intensificó, incluso dentro de los hogares, mientras la incertidumbre se extendía sobre lo que realmente estaba sucediendo en la sociedad. A medida que avanzaba la investigación, más preguntas se acumulaban sin una respuesta convincente. Si hablamos de un testigo, y de hecho fue el único, hablamos del hijo mayor que había quedado con vida luego del ataque, Pablo Rojo. Era un sobreviviente, pero estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, ya que las heridas habían sido muy profundas y de gravedad. Los investigadores indagaron a los vecinos y ninguno afirmaba haber visto a ningún sujeto sospechoso cerca del lugar durante ese día. A decir verdad, las indagaciones iniciales no dieron muchas pistas, más allá de que se consideraba que el ataque a los hermanos Rojo posiblemente se había cometido entre las 12 y las 14 horas. Otros ojos que pudieron ver la otra parte de la historia fueron los propios vecinos de la familia. Ellos estuvieron presentes desde el momento en que Janet salió gritando y llorando. Pero ahora nos detendremos en un detalle observado por los allí presentes. Había algo que no podían entender y les había quedado grabado desde aquel día en su memoria. Recordaban haber visto entrar a Janet a su casa, haber cruzado el jardín y apenas abrir la puerta principal dar la vuelta y salir llorando y diciendo a su esposo que viera a Pablo, su hijo mayor, que estaba sangrando. Allí fue cuando el padre de los chicos, en estado de shock, le preguntó también por su hijo menor Esteban y ella le dijo inmediatamente que estaba muerto arriba en el segundo piso. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo era posible que lo supiera si solo había abierto la puerta de entrada? La historia que contaba Janet en un intento de dar claridad a lo que había sucedido se iba opacando en cada palabra. La reja sí estaba abierta y cuando voy a abrir la puerta meto la llave y la puerta se abrió fácil, si no me acuerdo si estaba con llave, eso no me puedo acordar. Lo que sí, meto la llave y se abre al tiro. Entro así y veo la tele encendida. Y veo la tele y miro así, veo al Pablo así, yo veo que esta mano se le mueve. El Pablito movía su manito, así como yo me acerqué porque yo fui la primera que entré. Y cuando lo vi fue una cosa tan... oh, Dios mío, no se lo doy a nadie. A nadie le doy eso. Porque uno viene tan tranquila de la pega a ver a su hijo a su casa. Y abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. No, fue fuerte. Y de repente miro, porque como la alfombra es oscurita, es ploma. Y en eso miro así, claro, y ahí estaba botadito ahí en el suelo. Entre las dos camas. Sí, entre las dos camas. Estaba ahí, entre la ventana, sí, estaba ahí. Los testimonios con los que contaban los investigadores la ponían en el centro como posible culpable. Por último, Marcela, la jefa de Janet en la peluquería, declaró a las autoridades que el día del crimen, la sospechosa le había pedido un permiso para poder realizar unos trámites. De esa manera, la madre de los hermanos Rojo se quedaba sin coartada durante las horas que se cometió el ataque en su casa. Cada día que pasaba sin respuestas no hacía más que intensificar el misterio. Los investigadores se adentraban cada vez más en un laberinto de hipótesis y pistas, mientras la familia y la comunidad esperaban con un dolor profundo y una impaciencia cargada de tristeza y miedo. La verdad, cuando finalmente saliera a la luz, prometía ser tan devastadora como el propio crimen, sacudiendo los cimientos de todo lo que los allegados a la familia Rojo creían conocer sobre el trágico suceso. Uno de los primeros resultados que se dieron a conocer públicamente fue la autopsia realizada a los menores. Esteban había sido golpeado en 8 oportunidades diferentes. Según las pruebas forenses, se cree que le pidieron que se arrodillara y pusiera la cabeza en el suelo,
posición en la que recibió el golpe mortal. Fue atacado desde atrás y sin posibilidad de reacción, estando consciente durante todo el ataque. Este detalle hizo que el horror del crimen fuera aún más palpable y angustiante. Pablo, en cambio, se encontraba durmiendo en el sofá cuando fue atacado. No tuvo ninguna oportunidad de ver venir el golpe que lo dejó inconsciente. La brutalidad del ataque contra Pablo y Esteban no solo conmocionó a la comunidad, sino que también planteó numerosas preguntas sin respuestas. Las primeras fases de la investigación se encontraron con numerosos obstáculos. En la escena del crimen no se hallaron muchas evidencias que pudieran ayudar a resolver el caso. No había huellas dactilares ajenas a las de la familia y el único ADN encontrado pertenecía a los miembros del hogar, lo cual era lógico ya que vivían allí. Además, el martillo utilizado para golpear a los niños no fue encontrado, lo que dificultó aún más el avance de la investigación. Sin embargo, había un detalle que añadió un giro escalofriante al caso. La cerradura de la puerta no había sido forzada. Esto indicaba que los niños conocían a su asesino y le habían permitido entrar en la casa. Esta revelación llevó a la policía a reducir su investigación a los familiares y conocidos cercanos de la familia Rojo, aumentando la tensión y la sospecha en el círculo íntimo. Luego de un extenso trabajo de investigación, la policía y todo el equipo de profesionales a cargo del caso liberaron con detalle información de lo que había ocurrido aquel 17 de enero de 2008. Según el subcomisario Erwin Rojas, perteneciente a la Brigada de Homicidios de la PDI, la investigación, que duró 6 meses, tuvo en un comienzo varios sospechosos. Entre ellos, el jardinero Rubén Galindo y un compañero de banda de Rojo llamado Fernando Donoso. El motivo de estar en la mira fue porque tras el homicidio, nunca más se supo de ellos. También se sospechaba de Víctor Arraigada, el hermanastro de Rojo, y un ciudadano peruano de nombre Abel Regazo. Los primeros indicios parecían apuntar a un robo, sin embargo, las indagaciones de la policía y las pericias psicológicas permitieron dar un vuelco en la investigación para culpar a quien parecía ser la persona menos sospechosa: Janet Hernández, la madre. La hipótesis de un robo se desmoronó cuando se descubrió que no faltaban objetos de valor significativos en la casa. Además, las pericias psicológicas revelaron un perfil perturbador de Janet, una mujer que, a pesar de su apariencia externa de madre amorosa, escondía profundos conflictos internos y posibles desórdenes psicológicos. A mí me gustaría que el Pablo recordara para saber quién fue y que paguen lo que hicieron. O sea, por el Esteban, por él, porque supuestamente él también querían dejarlo muerto. Pero por otra parte, no sé, no me gustaría, porque él va a acordarse, quizá le va a transformar un trauma eso. Los investigadores comenzaron a examinar su vida más de cerca, descubriendo patrones de comportamiento errático y relatos de vecinos que hablaban de tensiones familiares que nunca habían salido a la luz pública. A medida que la investigación avanzaba, se revelaron detalles aún más inquietantes. Testimonios de personas cercanas a la familia describían episodios de violencia y control por parte de Janet. Incluso se descubrió que Janet había tenido múltiples encuentros con elementos delictivos en su lugar de trabajo, aumentando las sospechas sobre su posible involucramiento con el crimen. Finalmente, con la acumulación de pruebas circunstanciales y directas, Janet Hernández fue arrestada y acusada de los homicidios de sus propios hijos. La noticia sacudió a la comunidad y al país entero, ya que nadie podía imaginar que una madre fuera capaz de cometer un acto tan atroz. Las estadísticas proporcionadas por la Jefatura Nacional de Homicidios revelaron un dato inquietante. En 15 de 30 casos de menores de 10 años asesinados entre 2005 y 2007, la madre fue responsable de la muerte, mientras que el padre solo aparecía como culpable en 5 casos. Establecimos que de esos 30 homicidios, la mitad correspondía a la madre. Por lo tanto, las estadísticas nos indicaban que no era tan descabellado pensar que la madre fue la que mató a sus hijos, indicó Erwin Rojas.
Ese dato fue clave para que la investigación, encabezada por los fiscales Pablo Sabaj y Patricio Vergara, se enfocara en la madre de los menores Esteban y Pablo Rojo, quien sobrevivió al ataque con un martillo, aunque con secuelas graves que le impiden recordar lo sucedido. Rojas aseguró que la investigación de 6 meses había comenzado con 9 sospechosos y ninguno de ellos era la madre de los menores. Lo primero que se hizo fue investigar en todas las direcciones y en un principio nunca la PDI apuntó hacia Janet Hernández como la autora, aclaró. Se hizo una labor de trabajo bastante extenuante, con mucha dedicación y al final se llegó a un punto muerto, entendiendo que no había ningún antecedente concluyente. Se logró retomar y volver a entrevistar a la familia, dijo Rodrigo Reyes, subcomisario de la Brigada de Homicidios Metropolitana. Sin embargo, tras descartar a los 9 sospechosos iniciales, los efectivos de la PDI solicitaron la estadística de homicidios a la Jefatura Nacional de Homicidios y centraron su mirada en los padres de los menores. Se investigaron todos estos sospechosos y se descartaron del caso luego de comprobar que lo que decían era cierto, señaló el subcomisario. Tras tomar declaración a 1.200 personas involucradas de alguna manera con el hecho, se descartó que Pablo Rojo fuera culpable, esencialmente porque se comprobó que el día del ataque se encontraba en su trabajo en Quilicura, cuyos horarios respetaba rigurosamente. La investigación dejó claro que ni el padre de los niños, Pablo Rojo Rodríguez, ni su hermanastro, Cristian Santis, estuvieron presentes en el hogar el día del crimen. Se demostró que ambos se encontraban trabajando en sus respectivos empleos durante el tiempo en que ocurrieron los trágicos hechos. Este dato crucial eliminó cualquier sospecha sobre su posible implicación, enfocando la investigación en otros posibles sospechosos y acercando a las autoridades un paso más hacia la resolución del caso. De esta forma, los interrogatorios dieron nuevas luces sobre la personalidad de la madre. Ella dice que salió a una hora de la casa, cosa que no es así. Ella dice que le dio desayuno a su hijo, cosa que tampoco es así. Tenía que abrir el local donde trabajaba, una peluquería, a las 10 y llegó cerca de la 1, agregó el subcomisario. Poco a poco la madre de los hermanos Rojo comenzó a contradecirse, pero fueron los testimonios de sus vecinos los que definieron su responsabilidad en el brutal crimen. El peor escenario era que fuera la madre, afirmó una vez el subcomisario. De todos modos, entre los primeros posibles culpables del crimen, la madre de los niños nunca estuvo incluida. Esto se debe a la frialdad con la que actuó Janet para encubrir su crimen y a su manera meticulosa de proceder en cada declaración. Así surgió la hipótesis de que la mujer actuó motivada por los celos hacia su marido, un síndrome conocido como Medea, que luego confirmaron las pericias psicológicas. De todas las actividades que dice que realizó, la gran mayoría son mentiras. Y busca castigar a su pareja infiel a través de la muerte de su hijo. ¿Cómo yo le iba a hacer daño a mi esposo si lo amo tanto? Se termina dañando a los hijos para sanar una rabia personal o una dinámica de la relación, explicó Edmundo Campuzano, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Pero una vez que las fichas cayeron, lo hicieron todas juntas bajando el telón a una mentira que ya no podía ocultarse más. Para el tercer día del juicio, las preguntas de la Fiscalía hacia la presunta culpable del filicidio de los hermanos Rojo eran duras, directas y concisas. La estaban increpando por haber cambiado sus declaraciones en varias oportunidades. Estaba acorralada en su propia historia, en su propia mentira. Preguntas como: ¿no será que usted entró ese día pero antes, señora Janet? ¿No será que entró antes a romper la chapa? ¿No será que usted dejó a sus hijos antes de esa forma? Daban cuenta que los fiscales ya sabían la verdad. Eso es falso y el registro del sitio de suceso es un montaje para que pensemos nosotros que entró un autor externo. El ataque es realizado por una persona que está dentro de la casa y es más, es una persona del núcleo familiar cercano porque no provocó ninguna alteración en el comportamiento de los niños. Es algo más que celo lo que mueve a Janet. Es la herida narcisista lo que no tolera. Y busca castigar a su pareja infiel a través de la muerte de su hijo. La señora Janet construye catedrales de mentiras con brochazos de verdad para que de un vistazo esto pueda pasar. Demasiado celosa. Una mujer dominante, una mujer humilladora, una mujer que siempre lo basurió. Era todos los días que tenían una discusión.
y siempre estaba yo. Tiene facilidad para omitir, minimizar o faltar a la verdad con soltura y propiedad. Dice que no padece ni padeció de estrés postraumático en fechas posteriores al hecho procesal. Todo lo que la persona dice que hizo. Y el resultado es que de todas las actividades que dice que realizó, la gran mayoría son mentiras. En total se entrevistó a 800 personas solamente para establecer que ese encuentro de la tarde era mentira. Y es así como, esto solamente por poner un ejemplo, y así se fue haciendo con todas las cosas que esta persona relató hasta llegar a desvirtuar completamente su coartada. Uno de los momentos más impactantes durante la jornada de juicio fue cuando la Fiscalía presentó el registro fotográfico de la Policía de Investigaciones. Estas imágenes, desgarradoras y contundentes, revelaron la brutalidad de las lesiones infligidas a las dos pequeñas víctimas, lesiones que resultaron fatales para el menor de los hermanos Rojo, Esteban, mientras que su hermano mayor Pablo milagrosamente logró sobrevivir a tan feroz ataque. Las fotos mostraban con detalle la magnitud de la violencia ejercida. Esteban había sido golpeado repetidamente con marcas evidentes de los 8 impactos en su cabeza, los cuales, finalmente, le arrebataron la vida. La escena que capturaron las imágenes era de una crueldad indescriptible, testimonio mudo de una tragedia que sacudió profundamente a la comunidad y a todo el país. La investigación forense reveló que los ataques fueron extremadamente violentos y precisos, con el asesino actuando de manera implacable y sin mostrar piedad alguna. Esta brutalidad hizo que el caso no solo fuera una cuestión de justicia, sino también un tema de humanidad y compasión, evocando una oleada de tristeza y empatía por los inocentes que sufrieron. El mayor desarreglo del testimonio de Janet estaba justo en el momento en que la pareja volvía de trabajar e ingresaban a la casa. Al inicio del juicio, Janet relató que cuando llegó a su casa, encendió la luz, vio a Pablo en el sillón y le llamó la atención que había algo rojo. Dijo haberlo ayudado, que le tomó la mano y salió. Mientras estaba afuera, entró su marido y luego salió pidiendo ayuda. Según su versión, mientras Pablo salió, ella volvió a ingresar a la casa y subió al segundo piso, en donde se encontró con que Esteban no estaba y decidió bajar. Dijo que minutos después volvió a subir para revisar en el baño y en la habitación del niño, y ahí fue cuando lo vio. Pero en su testimonio aclaró que al ver tanta sangre no lo toleró, motivo por el cual no pudo ayudarlo. Esta versión de los hechos tuvo otras 3 que hizo que todas se volvieran confusas. Janet dijo en un comienzo: yo vi al Pablo, quedé en shock, salgo y entra mi esposo. Cuando yo estaba apoyada en el auto ingresó mi esposo, en eso mi esposo empieza a gritar y sale para afuera a gritar. Pedí ayuda. En eso yo entro de nuevo y me acerqué al Pablito de nuevo y ahí salí para afuera a ver a mi esposo. A los 30 segundos, el relato cambió. Cuando yo abro la puerta, le grito a mi esposo porque no podía hablar bien. Él entra y yo me quedo afuera. Yo me puse a gritar y en eso mi esposo sale gritando también. Yo entré porque quería ver al Pablo. Me acerqué a mi hijo. De ahí volví a salir y ahí veo que mi esposo venía de arriba. Gritó algo del Esteban y ahí entré yo sola y me acordé del niño. Luego dijo: vi al Esteban primero porque yo entré a la casa primero. Después ingresó mi esposo, salió por la calle, gritó Esteban. Ahí subí, bajé 2 veces y ahí gritaba por Esteban. La vecina atestiguó no haber visto a Esteban durante el día. En ese momento Janet dijo haber entrado y gritó: acá está, y dijo finalmente no haber vuelto a entrar. No solo tuvo contraversiones respecto de lo ocurrido al hallar a las víctimas atacadas, las horas de llegada y salida también fueron cambiadas entre los interrogatorios. En un comienzo, la sospechosa aseguró que el día del ataque dejó su hogar a las 12:50 horas, pero luego dijo que fue cerca de las 14. Incluso se cubrió diciéndole a la fiscalía: yo no sabía que era importante decir la hora exacta. Yo sé la hora que salí, pero cuando me preguntaban decía 12, 12:30, 13 horas. Además, se ofendió con el psicólogo del cuerpo técnico, a quien consideró poco profesional y le dijo que la acusó como culpable. Existía otra prueba que la comprometía con el tema del horario. En sus primeras declaraciones, según Janet, ella había llegado tarde al trabajo porque dijo haberse encontrado una maestra que había peinado para el día de su matrimonio. Pero un día después de declarar eso,
dudó de la cita y el fiscal Sabaj la regañó por olvidarse de esa prueba, a lo cual la sospechosa dijo: yo estoy segura que fue ese día, pero fueron como 2 minutos. Yo nombré a la maestra porque ellos me preguntaron tantas veces, pero no eran excusas. Me preguntaron de todo lo que había hecho y yo sí, dije que me había encontrado con una maestra, pero no estoy segura si fue ese día. A medida que avanzaba el juicio, aparecían nuevos detalles. La imputada indicó que cuando encontró el cuerpo del pequeño Esteban, estaba con un pantalón de buzo azul en la mañana. No lo usaba para dormir, el niño no duerme con eso. Cuando salí no estaba con la ropa con que durmió. Cuando se pasó conmigo se puso ese pijama. Pero la fiscalía expuso que el día del crimen, ella declaró que Esteban tenía un pantalón de buzo que usaba como pijama. Ante tal contradicción, la sospechosa dijo: la verdad es que sí, es que los días anteriores cuando le daba frío se ponía ese. Era un buzo, pero a él le gustaba usarlo como pijama. Finalmente, luego de un largo proceso de intentar buscar la verdad de los hechos, los investigadores transmitieron los detalles de lo que fue el crimen. Janet declaró la verdad. Después de cometer los asesinatos se cambió la polera, salió a regar y lo hizo como por 1 hora con el fin de que los vecinos la vean. Para ese entonces, los niños ya estaban muertos. Pero para simular que estaban dentro, ella empieza a gritarles hacia adentro: Pablito, dale galletas a tu hermano. Pablito, retira las tazas de la mesa. La quinta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel finalmente condenó a prisión a Janet Hernández por 32 años de cárcel por el filicidio de su hijo Esteban, de 7 años, y por el filicidio de Pablo, de 15 años, aunque haya sobrevivido. Fue gracias al peritaje del Servicio Médico Legal que se pudo establecer que la autora del crimen era Janet. El fiscal Sabaj afirmó que la data de muerte los ponía en un horario muy temprano y a esa hora estaba la señora Janet en la casa. Ese fue el momento en que pusimos toda nuestra atención sobre ella. Luego de las pericias del cadáver de Esteban se estableció que el crimen ocurrió entre las 10 y las 11 horas y la mujer salió de la casa a las 12:50. El fallo implicaba 20 años por la muerte de su hijo menor y 12 por las lesiones graves que propinó con un martillo a Pablo. Desde ya que la condena dejó satisfecha a la parte de Janet, porque podría pedir beneficios, cosa que no hubiese sido posible si le hubieran dado prisión perpetua. La defensa de la imputada siempre dijo que la madre de los hermanos Rojo insistía con su inocencia. Además, la abogada de Janet, Ximena Silva, dijo que su clienta tenía una psicosis endógena y que su responsabilidad estaba disminuida, pero el tribunal la desestimó. El fiscal Pablo Sabaj explicó que Janet tendrá que cumplir primero la pena más alta, la de 20 años, y después ver la posibilidad de solicitar algún beneficio cuando dé principio a la pena de 12 años. Para el fiscal, la sentencia dejó en claro que la señora Janet dio muerte a uno de sus hijos y dejó gravemente lesionado a otro. Eso es claro. Para la investigación, el modo en el que actuó la culpable estuvo influida por el síndrome de Medea. Eso quiere decir que la finalidad de hacerle daño a sus hijos era la de simplemente hacer sufrir a su pareja. El Ministerio Público tenía una tesis acerca de este caso que conmocionó a todo Chile. Durante la investigación, la madre habría atacado a sus hijos para causarle daño a su marido por los celos causados por una supuesta amistad que Pablo mantenía con Miriam Peña, apodada La Rancherita. El crimen de los hermanos Rojo dejó como saldo la pérdida del pequeño Esteban de 7 años y serias lesiones al primogénito Pablo, que quedó con un daño neurológico y una imposibilidad de poder recordar con detalles lo que pasó ese día. El padre de los niños continuó su vida viviendo en la misma casa porque no tenía los medios como para poder comprarse otra y mudarse. Incluso, una vez afirmó que hay un recuerdo de mi hijo y que él me está acompañando. Respecto de su hijo mayor y el sobreviviente de este crimen, padre e hijo tuvieron contacto luego de la tragedia, pero después Pablo hijo se alejó y prefirió quedarse con su abuelo. Según Pablo padre, su hijo lo contacta cuando necesita el dinero de la pensión. En el oscuro laberinto de este misterio, la sombra de la sospecha se extiende más allá de lo imaginable. La conexión entre el padre de los niños y Miriam, esa figura enigmática que parece haber sido el catalizador de los celos fatales de Janet, agrega un giro inquietante a este intrigante rompecabezas.
2 años después del crimen, el destino parece conspirar en un reencuentro entre Pablo y Miriam, uniendo sus destinos de una manera perturbadora. ¿Qué pasa si esta historia es como esas películas de terror, donde los amantes clandestinos son los verdaderos maestros detrás del crimen, manipulando todas las pistas para incriminar a la madre? ¿Y si después de todos estos años, Janet Hernández no fuera realmente culpable del terrible asesinato que conmocionó a todos? Desde las sombrías paredes de la cárcel de mujeres de Santiago, las palabras de Janet resuenan como ecos de la verdad. Soy inocente. Pero, ¿será ella la víctima de una conspiración más siniestra o una mente maestra oculta tras un velo de inocencia?